Hay silencios que duelen, y otros que curan lo que el orgullo rompió. Madrid, 1978. La ciudad respira distinto ahora. Han pasado apenas 3 años desde que el dictador murió en su cama, y las calles aún no saben bien cómo comportarse con esta libertad recién estrenada, frágil como un cristal que todos temen romper. Los balcones de hierro forjado siguen siendo los mismos, esos que vieron pasar tanques y manifestaciones, pero ahora cuelgan de ellos sábanas blancas que ondean al viento como banderas de una paz incierta. El tranvía número 14 recorre la Gran Vía con ese traqueteo metálico que ha marcado el ritmo de tantas vidas, y en las radios de los cafés se escuchan boleros viejos mezclados con las nuevas canciones de protesta que hablan de democracia y esperanza. Es una ciudad de contradicciones, Madrid. Una ciudad donde los ancianos vestidos de negro caminan junto a jóvenes con pantalones acampanados y camisas estampadas, donde las iglesias siguen llenas los domingos, pero los bares permanecen abiertos hasta el amanecer, desafiando antiguas normas que ya no existen en papel pero persisten en la memoria. El olor a tabaco negro se mezcla con el aroma del café torrefacto en cada esquina, y las conversaciones en las terrazas son un hervidero constante de opiniones políticas, miedos compartidos y sueños que durante décadas no se atrevieron a nombrarse en voz alta. En el barrio de Salamanca, donde las calles son más anchas y los edificios más señoriales, la transformación del país se siente de otra manera. Aquí las familias aristocráticas intentan mantener las apariencias mientras sus fortunas se desmoronan lentamente, como edificios antiguos que nadie puede ya sostener. Las cortinas de terciopelo ocultan salones donde se venden, uno a uno, los cuadros de los antepasados. Los apellidos todavía importan, pero ya no abren las puertas que solían abrir. El nuevo país que está naciendo no tiene tiempo para genealogías ni escudos heráldicos. En uno de esos pisos altos, con ventanas que dan a la calle Serrano, vive Lucía Morales. Tiene 24 años y una belleza que no es de las que gritan, sino de las que susurran. Es el tipo de belleza que se descubre despacio, en la curva de su cuello cuando inclina la cabeza, en la manera en que sus dedos largos sostienen una taza de té, en la intensidad silenciosa de sus ojos oscuros que parecen estar siempre observando algo que los demás no ven. Lleva el cabello castaño recogido en un moño bajo, aunque algunos mechones rebeldes se escapan y enmarcan su rostro ovalado. Viste con la elegancia austera de quien fue criada en la riqueza pero ahora conoce la escasez, con ese vestido de lana gris que ha sido arreglado 3 veces en las costuras pero que aún conserva la línea perfecta, la caída impecable. Su familia, los Morales, fueron comerciantes importantes antes de la guerra. Tenían propiedades en Media Castilla, inversiones en el ferrocarril, un palacete en el Retiro que vendieron hace 10 años. Ahora les queda este piso, algunos muebles buenos que no se han atrevido a vender por vergüenza, y una cuenta bancaria que mengua cada mes como la vida que se escapa de un enfermo terminal. El padre de Lucía murió hace 5 años de un infarto que todos dijeron fue del corazón, lo que en realidad fue de la humillación de ver su imperio convertido en ruinas. La madre, doña Carmen, sobrevive a base de pastillas para los nervios y la esperanza de que su hija única logre salvarlas a ambas mediante un matrimonio conveniente. Lucía lo sabe, lo ha sabido siempre. Desde niña entendió que su destino no le pertenecía, que era una pieza en un tablero de ajedrez jugado por otros. Pero entenderlo no hace que duela menos. La mañana en que le comunicaron la decisión, Madrid amanecía con ese cielo plomizo típico del otoño, un gris uniforme que convertía la ciudad entera en una fotografía en blanco y negro. Lucía estaba sentada junto a la ventana de su habitación, mirando cómo las hojas secas se arremolinaban en la calle, perseguidas por un viento frío que anunciaba el invierno. Llevaba puesta una bata de seda que había sido de su abuela, y entre sus manos sostenía un libro que no estaba leyendo, solo mirando las palabras sin que éstas formaran significado alguno en su mente. Su madre entró sin llamar,
como siempre hacía. Doña Carmen era una mujer que había sido hermosa, y que ahora era simplemente elegante, con ese tipo de elegancia rígida de quien ha aprendido a usar la compostura como armadura. Llevaba el cabello, ya completamente gris, recogido en un rodete perfecto, y un collar de perlas que era de las pocas joyas que aún conservaban. No hubo preámbulos. Doña Carmen no creía en ellos. «Te vas a casar», dijo, y su voz sonó exactamente como siempre, controlada, firme, sin espacio para la discusión, con Alejandro Ferrer. «La boda será en 2 meses». Lucía sintió como el libro resbalaba de sus manos y caía al suelo con un golpe sordo que resonó en el silencio de la habitación. Durante un momento no pudo respirar, y cuando finalmente lo hizo, el aire le supo amargo, como si hubiera tragado ceniza. «Los Ferrer», susurró, y en esa palabra había todo un universo de historia, de rencor, de heridas que nunca habían sanado. «Los Ferrer», confirmó su madre, y por primera vez en años Lucía vio algo parecido a la emoción en sus ojos. Desesperación, quizás, o vergüenza. «Ellos nos comprarán las deudas, nos permitirán quedarnos con el piso, y tú tendrás». La palabra flotó en el aire entre ellas como una burla cruel. ¿Qué tipo de seguridad podía encontrarse en los brazos de un enemigo? Porque Alejandro Ferrer no era simplemente un hombre, era el hijo de quien destruyó a su familia, era el heredero del imperio que se construyó sobre las ruinas de lo que los Morales habían perdido. Durante la guerra, el padre de Alejandro, don Ricardo Ferrer, había sido un oportunista brillante. Se había aliado con quienes debía, había comprado propiedades a precios irrisorios cuando las familias huían o eran arrestadas, había construido una fortuna inmensa mientras otros perdían todo, y entre esas propiedades estaban las tierras que habían pertenecido a los Morales, las fábricas que el abuelo de Lucía había levantado con sus propias manos. Los Ferrer eran el enemigo, siempre lo habían sido, y ahora Lucía debía casarse con el hijo de ese hombre. «No puedo», dijo, y su voz salió quebrada, apenas un hilo de sonido. «Mamá, no puedo». Doña Carmen se acercó y se sentó en el borde de la cama, con esa rigidez que nunca la abandonaba, ni siquiera en los momentos que deberían ser de intimidad maternal. Puso una mano sobre la de Lucía, y sus dedos estaban fríos, siempre fríos. «No hay otra opción, hija. Las deudas, si no pagamos en 3 meses, perderemos todo. El piso, los muebles, hasta tu abuela está enterrada en un panteón que ya no es nuestro». Don Ricardo ofreció un trato, un matrimonio, tú por nuestras deudas. Es lo único que podemos hacer». Lucía cerró los ojos. Sintió las lágrimas calientes deslizándose por sus mejillas, pero no las limpió. ¿Para qué? No había dignidad que conservar ya. La habían vendido, como un cuadro, como una propiedad, como ganado en un mercado. ¿Y él?, preguntó con voz apenas audible. «¿Alejandro Ferrer está de acuerdo con esto?». Su madre guardó silencio un momento, y en ese silencio Lucía encontró su respuesta. «Él tiene sus propias razones para aceptar», dijo finalmente doña Carmen. «Don Ricardo quiere que siente cabeza, que se case con alguien de buena familia. Parece que tu apellido aún vale algo, aunque no tengamos dinero». Una risa amarga brotó de los labios de Lucía, un sonido que no tenía nada de alegría. «Así que ambos somos prisioneros, ambos somos piezas en el tablero de nuestros padres. Así es como funciona el mundo, hija», respondió su madre, y se puso de pie con esa dignidad forzada que había perfeccionado durante años. «Siempre ha sido así». Cuando doña Carmen salió de la habitación, Lucía permaneció inmóvil junto a la ventana durante horas. Vio caer la tarde sobre Madrid. Vio encenderse las farolas una a una como estrellas terrestres. Vio a las personas caminando por la calle, cada una con sus propias vidas, sus propios destinos, y sintió una envidia profunda, dolorosa, de toda esa gente que era libre de una manera que ella nunca conocería. Alejandro Ferrer,
Ese nombre resonaba en su mente como una sentencia. Lo había visto solo 2 veces en su vida. La primera fue en un funeral, años atrás, cuando ambos eran adolescentes. Él estaba al otro lado de la iglesia con su familia, alto incluso entonces, con ese porte que algunos hombres tienen desde niños, una confianza innata en su derecho a ocupar espacio en el mundo. Sus ojos eran claros, de un color indefinido entre verde y gris, y cuando se cruzaron con los de Lucía a través de la nave llena de gente, había en ellos una frialdad que la hizo estremecer. La segunda vez fue hace apenas un año, en una recepción en el Palacio de Liria. Lucía había ido con su madre, una de las últimas invitaciones que aún recibían por respeto a su apellido moribundo. Alejandro estaba junto a la barra, vestido con un traje oscuro que le quedaba perfecto, hablando con un grupo de empresarios. Ahora era un hombre completo, debía tener unos 30 años, y su presencia dominaba cualquier habitación en la que entraba. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, una mandíbula fuerte, y esas manos grandes que sostenían un vaso de whisky con la misma seguridad con que probablemente sostenían el mundo. Cuando la vio, algo cambió en su expresión, una sombra cruzó su rostro, un endurecimiento casi imperceptible de sus facciones. Se acercó, no porque quisiera, sino porque las convenciones sociales lo obligaban. Señorita Morales, dijo, y su voz era grave, profunda, con un tono que no revelaba nada. Señor Ferrer, respondió ella, manteniendo la mirada firme aunque por dentro sentía como su estómago se contraía. No hubo más palabras. Él asintió levemente. Ella hizo lo mismo, y cada uno siguió su camino. Pero Lucía sintió su mirada sobre ella durante el resto de la noche, como un peso físico sobre sus hombros. Y ahora ese hombre sería su esposo. Los 2 meses siguientes pasaron en una neblina de preparativos que Lucía experimentó como espectadora de su propia vida. Hubo visitas de modistas que tomaron medidas para un vestido de novia que ella nunca eligió. Hubo reuniones con el cura que oficiaría la ceremonia, un hombre mayor que hablaba del matrimonio como un sacramento sagrado sin saber que este en particular era una transacción comercial. Hubo firmas de documentos que Lucía no leyó, porque ¿para qué, si de todos modos no tenía elección? Vio a Alejandro solo una vez más antes de la boda. Fue en una cena formal en casa de los Ferrer, una casona enorme en el barrio de Chamartín que había sido construida apenas 10 años atrás con el dinero que su padre había amasado. Todo en esa casa gritaba opulencia, pero era una opulencia nueva, sin historia, sin alma. Los muebles eran caros pero no tenían la pátina del tiempo. Las alfombras eran persas pero parecían recién compradas. Incluso el servicio se movía con una precisión que hablaba de entrenamiento reciente, no de generaciones sirviendo a la misma familia. Don Ricardo Ferrer era un hombre corpulento, con el cabello cano y unos ojos pequeños que lo evaluaban todo en términos de beneficio o pérdida. Recibió a Lucía y a su madre con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos, y durante la cena habló principalmente de negocios, de propiedades, de las oportunidades que traería la nueva democracia para hombres con visión como él. Alejandro permaneció en silencio casi toda la noche, sentado frente a Lucía en la larga mesa de caoba. Comía con movimientos precisos, bebía su vino con moderación, y cuando ocasionalmente sus miradas se encontraban, él desviaba la suya con una rapidez que hablaba de incomodidad o desprecio. Lucía no sabía cuál. Solo al final de la noche, cuando los mayores se habían retirado al salón para el café y el coñac, Alejandro le habló directamente por primera vez. Deberíamos caminar por el jardín, dijo, y no era una invitación, era una orden suave. Lucía lo siguió porque no tenía alternativa. El jardín estaba iluminado por faroles de gas que creaban círculos de luz amarillenta en la oscuridad. Hacía frío y ella se había olvidado su chal, pero no dijo nada. Caminaron en silencio durante varios minutos, sus pasos crujiendo sobre la grava del sendero. Imagino que esto es tan desagradable para ti como lo es para mí, dijo Alejandro finalmente,
sin mirarla, con la vista fija en algún punto lejano de la oscuridad. Lucía sintió como la ira subía por su garganta, caliente y amarga. Desagradable, esa era la palabra que él elegía, no humillante, no degradante, no una violación de todo lo que debería ser sagrado en el matrimonio. No me pidas que sienta lástima por ti, respondió, y su voz salió más dura de lo que pretendía. Tú obtienes lo que tu padre quiere, una conexión con un apellido antiguo, respetabilidad. Yo solo obtengo una cadena con otro nombre. Alejandro se detuvo y finalmente la miró. En la penumbra del jardín, sus ojos parecían oscuros, insondables. Creí que obtenías la salvación de tu familia. ¿No es eso suficiente? La salvación, repitió Lucía, y rió sin humor. ¡Qué palabra tan grandiosa para lo que realmente es! Tu padre compró nuestras deudas, compró nuestro silencio, y me compró a mí también. Nadie te compró, ¿no? Lucía dio un paso hacia él, y por primera vez desde que se conocieron, no apartó la mirada. Entonces dime, Alejandro Ferrer, ¿qué soy yo en este arreglo? ¿Una esposa? ¿Una inversión? ¿Un trofeo que prueba que tu familia finalmente ha llegado donde quería? Vio como algo se endurecía en el rostro de Alejandro, una tensión en su mandíbula, un brillo peligroso en sus ojos. Cuidado con lo que dices, advirtió con voz baja. Mi familia te ha dado una oportunidad que no merecías. Sin nosotros, tú y tu madre estarían en la calle. Las palabras cayeron entre ellos como cuchillos. Lucía sintió como el dolor se convertía en algo más frío, más duro, en odio puro. Tienes razón, dijo con una calma que no sentía. Vuestra familia nos ha dado tanto, nos quitó todo lo que teníamos, y ahora nos devuelve las migajas y espera gratitud. ¡Qué generosos sois los Ferrer! Se miraron en la oscuridad del jardín, dos enemigos unidos por la voluntad de otros, y en ese momento Lucía supo con absoluta certeza que este matrimonio sería una prisión. ¿Qué pasaría el resto de su vida atada a un hombre que la despreciaba, que veía su apellido pero no la veía a ella, que cargaba con el rencor de generaciones como ella cargaba con el suyo? Alejandro dio un paso atrás, como si de repente el espacio entre ellos fuera insuficiente. Será mejor que volvamos, dijo con voz tensa. Nos están esperando. Caminaron de regreso a la casa sin decirse nada más, y Lucía entendió que esos silencios llenos de cosas no dichas, de reproches contenidos y heridas abiertas, serían el idioma de su matrimonio. La boda se celebró un sábado de diciembre, en la iglesia de San Jerónimo el Real. Era una de esas mañanas de invierno en Madrid donde el cielo es de un azul tan intenso que duele mirarlo, pero el aire es tan frío que corta la piel. Lucía se despertó en su habitación, en ese piso de la calle Serrano que pronto dejaría para siempre, y durante largos minutos permaneció inmóvil en la cama, mirando las grietas en el techo que conocía de memoria, escuchando los sonidos familiares de la calle que se despertaba. No lloró, ya no le quedaban lágrimas. Su madre entró con las mujeres que la ayudarían a vestirse. Doña Carmen llevaba puesto su mejor traje, de un azul marino elegante, y en su rostro había una expresión que Lucía no supo descifrar. Alivio, tristeza, culpa, tal vez. Estás hermosa, dijo su madre cuando Lucía estuvo lista, y su voz se quebró levemente en la última sílaba. El vestido era de encaje blanco, de manga larga y cuello alto, un diseño tradicional que le daba a Lucía el aspecto de una novia de otra época. El velo caía sobre su rostro como una neblina, y a través de él veía el mundo como si estuviera bajo el agua, distante y distorsionado. Llevaba en las manos un ramo de rosas blancas que alguien había elegido por ella, y sus dedos apretaban los tallos con tanta fuerza que las espinas se clavaban en su piel a través de los guantes de seda. El trayecto a la iglesia fue un borrón de calles conocidas que de repente parecían extrañas. Madrid pasaba al otro lado de la ventanilla del coche como una película, y Lucía se preguntó si esta sería la última vez que vería la ciudad con libertad, o si a partir de ahora todo lo vería con los ojos de una prisionera. La iglesia estaba llena.
Era asombroso cuánta gente había venido a presenciar esta unión. Los Ferrer habían invitado a medio Madrid empresarial, ansiosos por exhibir esta alianza que sellaba su ascenso definitivo a la alta sociedad. Los pocos amigos que le quedaban a la familia Morales estaban allí también, algunos con expresiones de pena mal disimulada, otros con la curiosidad morbosa de quien viene a presenciar un accidente. Lucía caminó por el pasillo central del brazo de su madre, porque no tenía padre que la entregara, y cada paso sobre el mármol frío resonaba como el tic-tac de un reloj contando los segundos hasta su condena. Las velas iluminaban las paredes de piedra y el aroma del incienso era tan denso que casi se podía masticar. El órgano tocaba una marcha nupcial que sonaba más a requiem, y al final del pasillo, esperándola junto al altar, estaba Alejandro. Lucía lo vio y sintió como algo se contraía en su pecho. Él estaba inmóvil, con las manos cruzadas frente a sí, vestido con un traje oscuro impecable. Su rostro no mostraba emoción alguna. No había alegría, pero tampoco tristeza. Era la expresión de un hombre cumpliendo con un deber, nada más. Sus ojos la siguieron mientras ella avanzaba, y en ellos Lucía no encontró nada que pudiera parecerse a calidez o esperanza. Cuando llegó a su lado, doña Carmen soltó su brazo y se retiró a su banco. Durante un segundo interminable, Lucía y Alejandro se miraron, dos extraños a punto de prometer amarse hasta que la muerte los separara, y la ironía cruel de esa mentira flotaba en el aire como el humo del incienso. La ceremonia fue larga. El padre Sebastián, un cura anciano que conocía a ambas familias desde hacía décadas, habló sobre el amor y el compromiso, sobre la santidad del matrimonio y los deberes de los esposos. Sus palabras resonaban en la bóveda de la iglesia y caían sobre Lucía como piedras. Amor, esa palabra no tenía lugar aquí. Compromiso, sí, ese sí, pero no del tipo que el padre Sebastián imaginaba. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Alejandro sonó firme, clara, sin vacilación. Yo, Alejandro Ricardo Ferrer y Mendoza, te recibo a ti, Lucía María Morales y Santander, como esposa, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Mentiras, todo mentiras envueltas en palabras sagradas. Luego le tocó a Lucía, abrió la boca y durante un terrible momento no salió ningún sonido. Sintió la mirada de todos sobre ella, el peso de las expectativas, de las deudas, de las obligaciones. Miró a Alejandro y vio que su mandíbula estaba tensa, esperando, quizás temiendo que ella se negara, que convirtiera este momento en el escándalo que ambas familias no podían permitirse. Yo, Lucía María Morales y Santander, susurró finalmente, y su voz sonó tan pequeña en la inmensidad de la iglesia, te recibo a ti, Alejandro Ricardo Ferrer y Mendoza, como esposo. Las palabras salieron una a una, cada una costándole un pedazo de su alma, hasta que finalmente terminó la fórmula que la ataba a este hombre para siempre. El padre Sebastián sonrió, satisfecho, ajeno a la tragedia silenciosa que se desarrollaba ante él. Los declaró marido y mujer. Puede besar a la novia. Alejandro se volvió hacia ella, se acercó despacio, y Lucía vio cómo su mano subía para levantar el velo que cubría su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla brevemente, y Lucía se sorprendió del calor de ese contacto. Luego él se inclinó, y sus labios tocaron los de ella en un beso que era pura formalidad, frío como el mármol del altar, y que duró apenas un segundo antes de que él se apartara. Los aplausos resonaron en la iglesia, la gente sonreía, el órgano estalló en una melodía triunfal, y Lucía sintió que se ahogaba. La recepción fue en el Hotel Ritz, porque los Ferrer siempre elegían lo mejor, lo más visible, lo que más impresionara. Los salones estaban decorados con flores blancas y doradas. Había champán francés y canapés preparados por un chef que había venido especialmente de San Sebastián. Los invitados comían y bebían y reían, celebrando una unión que para los protagonistas no era motivo de celebración alguna.
Lucía y Alejandro se sentaron en la mesa principal, lado a lado pero separados por un abismo invisible. Cuando debían sonreír, asentían cuando alguien les daba la enhorabuena, pero no se hablaban. Entre ellos solo había silencio, un silencio denso que ninguno de los dos sabía cómo romper o si quería romperlo. Don Ricardo dio un discurso, habló de tradición y modernidad, de cómo esta unión representaba lo mejor de ambos mundos, el apellido antiguo y la nueva prosperidad. Levantó su copa de champán y brindó por los novios, y todos aplaudieron y bebieron, y Lucía sintió como cada sorbo de alcohol le quemaba la garganta como veneno. Cuando llegó el momento del baile nupcial, la orquesta comenzó a tocar un vals. Alejandro se puso de pie y le ofreció su mano sin mirarla a los ojos. Lucía la tomó porque no tenía alternativa, y dejó que él la guiara hasta el centro del salón. La mano de Alejandro en su cintura era firme, profesional, como si estuviera bailando con un maniquí. La otra sostenía la suya con una presión que no era ni fuerte ni suave, simplemente correcta. Comenzaron a girar al compás de la música, y todos los ojos estaban sobre ellos, admirando a la pareja hermosa que no sabía que se odiaban. «Nunca te perdonaré esto», susurró Lucía de repente, tan bajo que solo él podía oírla. «Nunca te perdonaré que me hayas convertido en esto». Alejandro no respondió de inmediato. Siguieron bailando, dando vueltas bajo las arañas de cristal que convertían la luz en arcoíris sobre las paredes. Finalmente, él habló, y su voz tenía un tono de cansancio que ella no esperaba. «No te estoy pidiendo perdón, no te estoy pidiendo nada. Entonces, ¿qué esperas de este matrimonio? Sobrevivir», respondió él simplemente. «Como tú». La palabra quedó flotando entre ellos mientras continuaban bailando, y Lucía se dio cuenta de que tal vez tenían más en común de lo que pensaba. Ambos eran prisioneros, ambos estaban atrapados en una vida que no habían elegido, pero esa comprensión no suavizó su resentimiento, si acaso, lo hizo más amargo, porque significaba que ni siquiera tenía a quien culpar completamente. No era solo Alejandro, era el mundo entero. Las familias, la sociedad, las deudas, la historia. Y contra todo eso, ¿qué podía hacer ella? Nada, absolutamente nada. La recepción continuó hasta altas horas de la noche. Lucía sonrió hasta que le dolieron las mejillas. Recibió felicitaciones de gente que no conocía. Cortó un pastel de 5 pisos y posó para fotografías que algún día sus hipotéticos hijos verían y creerían que habían sido tomadas en un día feliz. Cuando finalmente terminó, cuando los últimos invitados se despidieron y las luces del Ritz comenzaron a apagarse, un coche los esperaba para llevarlos a la casa que ahora compartirían. No habría luna de miel. Don Ricardo no creía en gastos innecesarios, y además, como le había dicho a Alejandro en una de sus reuniones privadas, ¿para qué fingir romanticismo donde no lo había? La casa estaba en el barrio de Chamartín, no lejos de la de los padres de Alejandro. Era grande, moderna, con jardín y piscina, todo lo que el dinero podía comprar. Pero cuando Lucía entró esa noche, apoyada en el brazo de su nuevo esposo porque los zapatos le habían destrozado los pies, solo sintió frío. El servicio los esperaba en la entrada. Una ama de llaves mayor llamada Pilar, 2 doncellas jóvenes, un mayordomo de rostro impasible. Todos hicieron reverencias y ofrecieron felicitaciones que sonaban ensayadas. Alejandro les dio las buenas noches con cortesía profesional y los despidió. Y entonces estaban solos. El silencio de la casa era diferente al silencio de la iglesia o del hotel. Era un silencio íntimo, privado, que de alguna manera era más aterrador porque ahora no había nadie mirando, nadie esperando que fingieran. Alejandro se aflojó la corbata y se quitó la chaqueta. «Te he hecho preparar la habitación principal», dijo sin mirarla, señalando hacia las escaleras. «Yo dormiré en el estudio. Hay una cama allí». Lucía lo miró, confundida. No esperaba ternura, pero tampoco esperaba esto. «¿No vamos alto a consumar el matrimonio?» Alejandro rió sin humor.
No esta noche, no necesito añadir eso a la lista de cosas que ambos lamentaremos. No supo si sentirse aliviada o insultada. Ambas cosas. Quizás. Gracias. Supongo. No me las des. No es un favor. Es solo una tregua temporal. Se miraron a través del vestíbulo de mármol, bajo la lámpara de araña que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Dos extraños viviendo bajo el mismo techo, atados por votos que habían pronunciado sin creerlos. Buenas noches, Lucía, dijo Alejandro finalmente, y subió las escaleras hacia el estudio, dejándola sola en la entrada de una casa que nunca sería su hogar. Lucía subió lentamente a la habitación que ahora era suya. Era grande, con muebles de madera oscura y una cama enorme cubierta de sábanas blancas perfectamente planchadas. Las ventanas daban al jardín trasero, y a través de ellas podía ver Madrid brillando en la distancia, la ciudad que ahora veía desde su prisión. Se quitó el vestido de novia con manos temblorosas, dejando que cayera al suelo en un charco de encaje blanco. Se miró en el espejo y vio a una mujer que no reconocía. Lucía Morales había muerto hoy en esa iglesia. La que miraba desde el espejo era Lucía Ferrer, y aún no sabía quién era esa persona. Se metió en la cama inmensa y se hizo un ovillo bajo las sábanas frías, y finalmente, después de un día entero conteniendo las lágrimas, lloró por la vida que había perdido, por los sueños que nunca se cumplirían, por el amor que nunca conocería. Lloró hasta que se quedó sin lágrimas, hasta que el agotamiento fue más fuerte que el dolor, hasta que finalmente el sueño la reclamó. Y así comenzó su matrimonio, en habitaciones separadas, en silencios que no sabían cómo llenar, en una casa grande y fría donde dos enemigos habían sido condenados a vivir juntos. Los primeros días fueron los más extraños. Lucía se despertaba cada mañana en esa cama enorme, desorientada durante los primeros segundos, olvidando dónde estaba hasta que la realidad caía sobre ella como agua helada. Se levantaba, se vestía, bajaba a desayunar en un comedor donde Alejandro ya estaba sentado, leyendo el periódico, bebiendo su café solo. Buenos días, decía ella. Buenos días, respondía él, sin levantar la vista del periódico. Y eso era todo. El resto del desayuno transcurría en silencio, solo interrumpido por el tintineo de las cucharillas contra la porcelana y el crujir de las páginas del diario. Lucía comía sin apetito, tostadas con mermelada que le sabían a cartón, mientras observaba a su esposo de reojo. Alejandro era metódico en sus rutinas. Leía primero la sección de economía, luego la de política, luego hojeaba brevemente deportes sin realmente prestar atención. Bebía exactamente 2 tazas de café, comía un croissant, no más. A las 8:15 en punto se levantaba, se despedía con un gesto de cabeza, y se iba a su oficina, y Lucía se quedaba sola. Las horas se estiraban interminables. Pilar, el ama de llaves, era eficiente y callada, manejaba la casa con una precisión que no dejaba espacio para que Lucía se sintiera necesaria. Intentó ayudar con las tareas domésticas las primeras semanas, pero Pilar la miraba con una mezcla de horror y pena, como si ver a la señora de la casa lavando platos fuera una afrenta al orden natural del universo. ¿Qué hace una mujer con todo el tiempo del mundo y ningún propósito? Lucía caminaba por la casa como un fantasma, abriendo puertas a habitaciones que no sabía para qué servían. Había un salón de música con un piano de cola que nadie tocaba, una biblioteca con estanterías llenas de libros con lomos perfectos que nunca habían sido abiertos, comprados por don Ricardo para impresionar pero no para leer. Un invernadero con plantas tropicales cuidadas por un jardinero que venía 2 veces por semana y que se sobresaltaba cada vez que Lucía aparecía entre los helechos. Pasaba horas mirando por las ventanas, observando Madrid allá abajo. Veía los coches pasando, las personas caminando con propósito hacia lugares que ella nunca visitaría. Había pensado que el matrimonio sería una prisión, pero no había imaginado que sería una prisión tan silenciosa, tan vacía. Por las tardes,
A veces intentaba leer. Se había traído sus libros favoritos del piso de su madre, ediciones viejas de Galdós y Clarín que había leído tantas veces que las páginas estaban sueltas. Pero ahora las palabras resbalaban sobre su mente sin dejar huella. Leía el mismo párrafo una y otra vez sin poder concentrarse, porque su mente estaba siempre en otra parte, atrapada en un círculo de pensamientos que no llevaban a ningún lado. Alejandro regresaba puntualmente a las 8 de la noche. Cenaban juntos, porque las apariencias debían mantenerse, incluso cuando no había nadie mirando. Pilar servía platos elaborados que ninguno de los dos realmente apreciaba, y masticaban en silencio o intercambiaban comentarios superficiales sobre el clima, sobre las noticias, sobre nada que importara. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntaba Lucía a veces, intentando algo parecido a una conversación normal. Largo, respondía Alejandro. ¿Y el tuyo? Tranquilo. Y eso era todo. ¿Por qué? ¿Qué más había que decir? Ella no entendía su mundo de negocios y contratos y reuniones con el banco. Él no preguntaba sobre el suyo porque probablemente sabía que no había nada que contar. Así que comían sus lentejas o su merluza o lo que Pilar hubiera preparado, y el silencio se asentaba entre ellos como un tercer comensal invisible. Después de la cena, Alejandro se retiraba a su estudio. Lucía oía a veces el sonido de papeles siendo movidos, el clic de una máquina de escribir, el rin ocasional del teléfono. Era evidente que él prefería trabajar hasta tarde antes que pasar tiempo con ella, y Lucía no sabía si sentirse herida o agradecida por eso. Ella subía a su habitación, se ponía el camisón, se cepillaba el cabello 100 veces como le había enseñado su madre cuando era niña, se metía en la cama y miraba el techo, escuchaba los sonidos de la casa asentándose, el viento contra las ventanas, los pasos ocasionales de Pilar haciendo su última ronda antes de retirarse a sus habitaciones en el ala de servicio. Y en la quietud de la noche, Lucía pensaba en lo absurdo de todo. Estaba casada pero era virgen. Vivía en una casa de lujo pero se sentía más pobre que nunca. Tenía un apellido nuevo pero había perdido su identidad. Era la señora Ferrer. Pero, ¿quién era esa persona? No lo sabía. No estaba segura de querer saberlo. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. El invierno de Madrid era crudo ese año, con días grises y lluvias constantes que convertían las calles en ríos pequeños. Lucía pasaba horas mirando la lluvia golpear las ventanas, dejando rastros serpenteantes en el cristal que le recordaban a lágrimas. A veces, en las tardes, llamaba a su madre. Doña Carmen respondía siempre con la misma pregunta. ¿Cómo está tu esposo? Bien, respondía Lucía. ¿Y la casa? Grande. ¿Eres feliz? Una pausa. ¿Cómo responder esa pregunta? Sí, mamá, soy feliz. Mentiras piadosas que ambas sabían que lo eran, pero que ninguna se atrevía a nombrar. Una noche de febrero, cuando llevaban casi 3 meses casados, algo cambió. Había sido un día particularmente frío, con un viento del norte que hacía vibrar las ventanas. Lucía había pasado la tarde en la biblioteca, intentando leer, y cuando Alejandro llegó para la cena, venía empapado de lluvia. Su cabello estaba pegado a la frente, su abrigo goteaba sobre el mármol del vestíbulo. El coche se averió, explicó brevemente cuando Pilar apareció alarmada. Tuve que caminar las últimas calles. Pilar se apresuró a traer toallas, pero Alejandro las rechazó con un gesto. Solo quiero cambiarme y cenar. Estoy exhausto. Lucía lo observó subir las escaleras, dejando un rastro de agua a su paso, y sintió algo extraño en su pecho. Preocupación, compasión, emociones que no sabía que podía sentir por este hombre que era su marido pero no su pareja. Durante la cena, notó que Alejandro comía sin su apetito usual. Tenía ojeras profundas bajo los ojos, y sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente al sostener el tenedor. ¿Estás bien?, preguntó Lucía antes de poder contenerse. Alejandro levantó la vista, sorprendido de que ella hubiera iniciado la conversación. Estoy bien.
Solo cansado. Pareces enfermo. No es nada. Un resfriado. Quizás. Pero no era solo un resfriado. Esa noche, Lucía fue despertada por un sonido, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Se incorporó en la cama, el corazón latiéndole rápido. Escuchó durante un momento, y entonces vino otro sonido, una tos profunda, violenta, que resonaba desde el piso de abajo. Se levantó, se puso la bata y bajó las escaleras descalza. La puerta del estudio estaba entreabierta y había luz dentro. Empujó la puerta despacio. Alejandro estaba desplomado sobre el escritorio, con la cabeza entre las manos. Temblaba visiblemente, y su respiración era dificultosa, sibilante. A su lado, en el suelo, estaba la taza de café que debe haber dejado caer. Alejandro, llamó Lucía, y su voz salió más aguda de lo normal. Él levantó la cabeza, y Lucía se alarmó al ver su rostro. Estaba pálido, con un sudor que le cubría la frente, y sus ojos brillaban con la fiebre. «Estoy bien», logró decir, pero su voz era apenas un susurro ronco. «Solo necesito». Se interrumpió con otro ataque de tos que sacudió todo su cuerpo. Lucía no pensó, actuó por instinto. Se acercó, puso una mano en su frente, y casi la retiró por el calor que emanaba de él. «Tienes fiebre muy alta, necesitas estar en la cama, tengo que terminar estos documentos». «Los documentos pueden esperar». Había una firmeza en su voz que sorprendió a ambos. Lucía pasó el brazo de Alejandro sobre sus hombros, y aunque él era mucho más grande que ella, logró ayudarlo a ponerse de pie. Caminaron despacio hacia las escaleras, subiendo por peldaño. Alejandro se apoyaba en ella más de lo que probablemente quería admitir, y Lucía podía sentir el calor de su cuerpo a través de la camisa empapada en sudor. Lo llevó hasta la habitación, su habitación, porque el sofá cama del estudio no era apropiado para un hombre enfermo. Lo ayudó a sentarse en el borde de la cama, y él no protestó cuando ella comenzó a desabrocharle la camisa con dedos torpes. «No tienes que hacer esto», murmuró Alejandro, pero sus ojos estaban medio cerrados, y era obvio que no tenía fuerzas para resistirse. «Cállate y déjame ayudarte». Le quitó la camisa y lo ayudó a recostarse contra las almohadas. Luego fue al baño, humedeció varias toallas con agua fría, y regresó para ponerlas sobre su frente y su pecho, intentando bajar la fiebre como su madre solía hacer con ella cuando era niña. Pasó el resto de la noche a su lado. Cada vez que él se movía inquieto, ella cambiaba las toallas. Cuando tosía, le sostenía un vaso de agua en los labios. Cuando temblaba de frío a pesar de la fiebre, lo cubría con más mantas. Hacia el amanecer, Alejandro finalmente cayó en un sueño profundo. Su respiración era más tranquila, aunque aún jadeante, y cuando Lucía volvió a tocar su frente, sintió que la fiebre había bajado un poco. Se sentó en la silla junto a la cama, agotada, observándolo dormir. En el reposo, sin esa expresión de dureza que siempre llevaba durante el día, Alejandro parecía diferente, más joven, más vulnerable. Tenía pestañas largas que proyectaban sombras sobre sus mejillas, y una pequeña cicatriz en la barbilla que ella nunca había notado. Era extraño verlo así, verlo como una persona real, con debilidades, con fragilidades, no como el enemigo distante que había construido en su mente. Cuando él finalmente despertó, varias horas después, el sol ya estaba alto en el cielo. Abrió los ojos despacio, desorientado, y necesitó un momento para darse cuenta de dónde estaba. «Lucía», su voz era ronca pero más clara que la noche anterior. «Estoy aquí. ¿Cómo te sientes?» «Como si un camión me hubiera pasado por encima, pero mejor, tengo que llamar al médico». Esa fiebre era muy alta. Alejandro intentó incorporarse pero cayó de nuevo sobre las almohadas, mareado. «Tal vez tengas razón». Lucía se levantó y salió de la habitación para usar el teléfono del pasillo. Llamó al médico de la familia, el doctor Menéndez, quien prometió venir en una hora. Luego bajó a la cocina, donde Pilar ya estaba preparando el desayuno,
y le pidió que hiciera un caldo de pollo bien caliente. Cuando regresó a la habitación con una bandeja, Alejandro la observó con una expresión que ella no supo interpretar. Había algo en sus ojos, algo que no había estado allí antes. Confusión, quizás, o gratitud. No tenías que quedarte despierta toda la noche, dijo suavemente. Ya lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Lucía dejó la bandeja en la mesilla de noche y se sentó en el borde de la cama. Porque estabas enfermo. Porque, aunque no nos llevemos bien, eres mi esposo. ¿Y por qué? Porque nadie merece estar solo cuando se siente así de mal. Alejandro la miró durante un largo momento, y Lucía vio cómo algo cambiaba en su expresión, un ablandamiento casi imperceptible, como si una muralla que había estado construyendo durante meses comenzara a mostrar su primera grieta. Gracias, dijo finalmente, y en esa palabra había una sinceridad que Lucía no había escuchado antes en su voz. De nada. El doctor Menéndez llegó y diagnosticó una bronquitis severa, prescribió reposo absoluto, antibióticos y muchos líquidos. Durante la semana siguiente, Lucía se convirtió en la enfermera de Alejandro, le daba las medicinas a las horas exactas, le preparaba comidas suaves que él pudiera tolerar, cambiaba las sábanas cuando las empapaba de sudor, leía en voz alta del periódico para distraerlo, y, muy lentamente, algo comenzó a cambiar entre ellos. No fue dramático, no hubo un momento específico donde todo se transformó, fue más bien una serie de pequeños gestos, de palabras suaves, de silencios que dejaron de ser incómodos para volverse compañía. Alejandro comenzó a preguntarle cosas, pequeñas cosas al principio. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Te gusta la casa? ¿Echas de menos a tu madre? Y Lucía respondía, cautelosamente al principio, temerosa de que cualquier apertura fuera usada en su contra, pero Alejandro no la atacaba, simplemente escuchaba, asintiendo ocasionalmente, y a veces incluso compartiendo algo de sí mismo. Le contó sobre su infancia, sobre cómo su padre era un hombre duro que nunca estaba satisfecho, que siempre exigía más, mejor, perfecto. Le contó sobre la presión de cargar con el imperio Ferrer, de saber que cualquier error suyo podría destruir lo que su padre había construido durante décadas. Nunca quise ser empresario, confesó una tarde, mirando por la ventana hacia el jardín donde la lluvia caía en cortinas grises. Quería ser arquitecto, quería construir cosas bellas, no solo rentables. Pero mi padre tenía otros planes. Lucía, sentada en la silla junto a la cama con su bordado en las manos, levantó la vista. ¿Y nunca se lo dijiste? ¿Para qué? Alejandro rió sin humor. Mi padre no es un hombre que escuche, es un hombre que ordena. Y yo aprendí hace mucho tiempo que es más fácil obedecer que luchar. Suena solitario, lo es. Era la primera conversación real que tenían, la primera vez que no se hablaban como enemigos o extraños, sino como dos personas atrapadas en circunstancias similares, intentando navegar vidas que no habían elegido, y Lucía sintió como algo se aflojaba en su pecho, un nudo de resentimiento que había estado apretado durante tanto tiempo que casi había olvidado que estaba allí. Yo también quería otra cosa, admitió suavemente. Quería estudiar literatura, tal vez, o historia, quería viajar, ver el mundo más allá de Madrid, pero las mujeres de mi clase, no hacemos esas cosas. Alejandro la miró, y por primera vez desde que se conocieron, realmente la vio, no como un apellido o una obligación o una enemiga, sino como Lucía, como una persona con sueños rotos y esperanzas enterradas, igual que él. Lo siento, dijo, y sonaba sincero. Siento que hayas tenido que renunciar a todo eso, no es tu culpa, es de ambos, de nuestras familias, de este mundo que decidió quiénes deberíamos ser antes de que tuviéramos la oportunidad de decidirlo nosotros mismos. Tal vez, respondió Alejandro despacio, pero eso no lo hace menos injusto. No lo hace. Se miraron en la luz difusa de la tarde, y algo pasó entre ellos. No era amor, aún no,
pero era comprensión, era el reconocimiento de que ambos eran víctimas de las mismas fuerzas, atrapados en la misma red de obligaciones y expectativas, y ese reconocimiento, pequeño como era, fue el primer paso hacia algo más. Cuando Alejandro finalmente se recuperó y volvió al trabajo, las cosas entre ellos eran diferentes, no dramáticamente, pero perceptiblemente. Los desayunos seguían siendo en silencio, pero ya no era un silencio hostil. A veces él levantaba la vista del periódico y le preguntaba si había dormido bien. A veces ella comentaba sobre algo que había leído, y él respondía con algo más que monosílabos. Las cenas se volvieron menos tensas. Comenzaron a hablar de cosas sin importancia, las noticias del día, los cambios en la ciudad, los rumores que Pilar escuchaba en el mercado. Conversaciones superficiales, sí, pero conversaciones al fin. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, sus miradas se encontraban a través de la mesa, y duraban un segundo más de lo necesario antes de apartarse. Marzo llegó con los primeros indicios de primavera. Los árboles del jardín comenzaron a brotar, y Madrid se sacudió el gris del invierno para vestirse de colores pálidos y prometedores. Lucía empezó a salir más, a caminar por el barrio, a visitar a su madre algunas tardes. Alejandro, por su parte, pareció relajar su control estricto sobre las rutinas de la casa. Le dijo a Lucía que podía redecorar a cualquier habitación que quisiera, que era su hogar tanto como el de él. Nuestro hogar, la corrigió una noche después de la cena, y la palabra nuestro flotó en el aire como una promesa frágil. Lucía comenzó con la biblioteca. Sacó los libros comprados para impresionar y los reemplazó con sus propios volúmenes amados, ordenándolos por temas, creando pequeños espacios acogedores con cojines y mantas donde pudiera acurrucarse a leer. Añadió plantas, unas cortinas más suaves que dejaban entrar más luz. Una tarde, cuando ella estaba en una escalera colocando libros en un estante alto, Alejandro llegó temprano del trabajo y la encontró allí. Se quedó en la puerta durante un momento, observándola sin que ella se diera cuenta, y cuando Lucía finalmente giró y lo vio, se sobresaltó y casi perdió el equilibrio. Él se movió rápido, cruzando la habitación en 3 zancadas, y la sostuvo por la cintura, estabilizándola. «Ten cuidado», dijo, y su voz tenía un tono de preocupación genuina. «Gracias», pero Alejandro no la soltó de inmediato. Se quedó allí, con las manos en su cintura, mirándola hacia arriba mientras ella todavía estaba en la escalera, sus rostros casi a la misma altura. Lucía podía sentir el calor de sus palmas a través de la tela fina de su vestido. Podía oler su colonia mezclada con el aroma a café que siempre llevaba consigo. Sus ojos se encontraron, y el momento se estiró, cargado con algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Lucía sintió como su respiración se aceleraba, como su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Alejandro», susurró, sin saber qué más decir. Él parpadeó, como despertando de un trance, y rápidamente la soltó, dando un paso atrás. «Perdón, yo solo no quería que te cayeras». «Lo sé, gracias». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto de incomodidad que Lucía había comenzado a reconocer. «La biblioteca se ve bien, diferente. ¿Te gusta?» «Sí, se siente más viva». Era un cumplido extraño, pero Lucía entendió lo que quería decir. La casa entera había estado muerta hasta ahora, un mausoleo lujoso sin alma. Ella estaba tratando de darle vida, de convertirla en algo más que una exhibición de riqueza. «Puedo cambiarlo si no te gusta». «No». Alejandro negó con la cabeza. «No cambies nada, es perfecto así». Se miraron otra vez, y Lucía vio algo en sus ojos que no había estado allí antes. Calidez, suavidad, algo que se parecía peligrosamente a la ternura. «Tengo que». Alejandro señaló vagamente hacia la puerta. «Trabajo que hacer». Claro, él se fue. Pero esa noche durante la cena, Lucía notó cómo sus ojos se desviaban hacia ella constantemente,
como si estuviera tratando de descifrar un acertijo complicado. Los días se hicieron más largos y las noches más cálidas. Madrid se llenó de turistas que venían a ver la Nueva España democrática, y las terrazas de los cafés estaban llenas hasta altas horas. La ciudad entera parecía estar despertando de un largo sueño, estirándose y respirando profundo, atreviéndose a soñar de nuevo. Y dentro de la casa de Chamartín, algo similar estaba sucediendo. Una noche de abril, Alejandro llegó acá con una caja grande bajo el brazo. Lucía estaba en el salón, leyendo bajo la lámpara, cuando él entró. «Esto es para ti», dijo, dejando la caja sobre la mesa de centro. Lucía lo miró con sorpresa. «¿Para mí? Ábrela». Con dedos curiosos, Lucía abrió la caja. Dentro había un tocadiscos nuevo, reluciente, y una colección de discos de vinilo, boleros, música clásica, algo de jazz, todos artistas que ella había mencionado casualmente durante alguna conversación. «Alejandro», murmuró, sacando los discos uno por uno, mirándolos con asombro. «Esto es, no tenías que, quería hacerlo, pensé que tal vez te gustaría tener música en la casa. Me encanta, gracias». Se levantó y, sin pensar, lo abrazó. Fue un impulso, algo instintivo, y se dio cuenta de lo que había hecho solo cuando ya estaba con los brazos alrededor de su cuello. Alejandro se tensó durante un segundo, sorprendido, pero luego, despacio, sus brazos subieron para rodear su cintura, devolviéndole el abrazo. Era la primera vez que se tocaban así, sin enfermedad o accidente como excusa, el primer contacto voluntario, cargado de significado. Lucía podía sentir los latidos del corazón de Alejandro contra su pecho, fuertes y rápidos, igualando los suyos propios. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban un poco sin aliento. Lucía bajó la mirada, sintiéndose de repente tímida, y Alejandro se aclaró la garganta. Debías probarlo. El tocadiscos. Sí, claro. Lucía escogió un disco de Bola de Nieve y lo puso. La música llenó la habitación, una melodía melancólica y hermosa que hablaba de amores perdidos y esperanzas distantes. Alejandro se sentó en el sofá, y después de un momento de duda, Lucía se sentó junto a él, no demasiado cerca pero tampoco tan lejos como hubiera estado hace meses. Escucharon la música en silencio, pero era un silencio diferente. Era compañía, era paz, era. Lucía se dio cuenta con sorpresa, casi agradable. «¿Por qué?», preguntó de repente, mirándolo. «¿Qué estás siendo amable conmigo?». Alejandro tardó en responder. Miró sus manos, grandes y fuertes, descansando sobre sus rodillas. «Porque me di cuenta», dijo despacio, «de que nada de esto fue tu culpa, de que tú eres tan víctima de nuestras familias como yo. ¿Y por qué? Porque me cansé de estar enojado todo el tiempo». «Yo también estoy cansada», admitió Lucía suavemente. Alejandro la miró, y sus ojos eran sinceros, vulnerables de una manera que ella nunca había visto. «Tal vez podríamos intentar otra cosa». «No, amor. No todavía. No sé si alguna vez. Pero tal vez amistad. Tal vez podríamos ser amigos antes que esposos». La idea era tan simple y tan revolucionaria al mismo tiempo. Amigos. ¿Podían serlo? ¿Podían dos personas atrapadas en un matrimonio sin amor encontrar algo parecido a la amistad dentro de esa trampa? «Me gustaría intentarlo», respondió Lucía, y por primera vez en meses, sonrió con sinceridad. Alejandro le devolvió la sonrisa, tímida pero real, y algo cambió en el aire entre ellos. No una transformación total, pero sí un paso pequeño pero crucial hacia algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Noche, cuando Lucía subió a su habitación, no se sintió tan sola como de costumbre, y cuando Alejandro se retiró al estudio, no fue por evitarla, sino porque genuinamente tenía trabajo que terminar, y se lo dijo con una disculpa en sus ojos. Los días que siguieron fueron diferentes. Comenzaron a buscar excusas para pasar tiempo juntos.
Alejandro empezó a llegar un poco más temprano del trabajo, y Lucía empezó a esperarlo con el té preparado. Hablaban más despacio, extendiendo las conversaciones más allá de los platos vacíos. Una tarde, Alejandro le preguntó si le gustaría acompañarlo a una exposición de arquitectura en el Círculo de Bellas Artes. Lucía aceptó, sorprendida de que él recordara su interés en el arte. La exposición mostraba diseños modernos, edificios vanguardistas que soñaban con un futuro que aún no existía. Alejandro se detuvo frente a cada panel, estudiándolo con una intensidad que hablaba de un amor profundo por algo que había tenido que abandonar. Le explicó a Lucía los principios de diseño, la importancia de la luz y el espacio, las maneras en que la arquitectura podía cambiar cómo las personas vivían y se relacionaban. ¿Todavía piensas en ello?, observó Lucía mientras caminaban entre las salas. En ser arquitecto. Alejandro asintió, con una tristeza en sus ojos que le partió el corazón a Lucía. El tiempo. A veces sueño con edificios que nunca construiré, con espacios que existen solo en mi mente. Es como amar a alguien que sabes que nunca podrás tener. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas con significados múltiples que ninguno de los dos quiso explorar. Tal vez, dijo Lucía suavemente, no sea demasiado tarde. Tal vez aún podrías hacerlo. Estudiar arquitectura, diseñar cosas, aunque sea solo como hobby. Mi padre nunca lo permitiría. Tu padre no tiene que saberlo todo de tu vida. Alejandro la miró con sorpresa, como si la idea de ocultarle algo a su padre fuera revolucionaria, y tal vez lo era. Lucía se dio cuenta. Tal vez Alejandro había vivido toda su vida bajo el pulgar de don Ricardo, sin cuestionar, sin rebelarse, simplemente aceptando que ese era su destino. Piénsalo. Lo animó. La vida es demasiado corta para vivir solo para complacer a otros. Si esos otros son tu familia, añadió él, mirándola con una intensidad que le aceleró el pulso, especialmente si son tu familia. Caminaron de regreso a casa a través del Madrid de la tarde, cuando el sol teñía los edificios de dorado y las sombras se alargaban en las aceras. No tomaron un taxi, caminaron lado a lado, sus brazos rozándose ocasionalmente, y cada toque era como una chispa pequeña que Lucía sentía recorrerle la piel. Alejandro le contó más sobre su infancia, sobre su madre que murió cuando él tenía 10 años, sobre cómo su padre se endureció después de eso, convirtiéndose en una máquina dedicada solo al trabajo y al poder. Le contó sobre la soledad de crecer en casas grandes con niñeras y tutores pero sin afecto real, y Lucía compartió sus propios recuerdos. Las tardes con su padre antes de que el negocio comenzara a fallar, cuando él todavía sonreía y la llevaba a pasear por el Retiro. Lecciones de piano que tomaba de una anciana excéntrica que olía a lavanda y le enseñaba más sobre la vida que sobre música. Los sueños que había tenido de ser escritora, de viajar a París y vivir en una buhardilla y escribir novelas que nadie leería pero que ella amaría de todos modos. Aún podrías escribir, dijo Alejandro. No necesitas ir a París para eso. No sería lo mismo. No, pero sería algo, tal vez. Llegaron a casa, el cielo estaba teñido de violeta y naranja, y las primeras estrellas comenzaban a parpadear tímidamente. Se detuvieron en el jardín, ninguno de los dos con prisa por entrar. Gracias por hoy, dijo Lucía. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan ligera. Alejandro sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro, suavizando las líneas de tensión que normalmente lo marcaban. Yo también. Deberíamos hacerlo más seguido. Salir, hacer cosas. Me gustaría. Bien. Miraron en la luz menguante, y Lucía sintió como algo se expandía en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. No era amor, aún no, pero era el principio de algo, los primeros brotes verdes de una conexión que podría convertirse en algo más. Los días se fundieron en semanas. Mayo llegó con sus cielos despejados y su calor que todavía no era agobiante. Alejandro comenzó a tomarse los domingos libres, algo que nunca había hecho antes, y los pasaban juntos,
explorando Madrid como si fueran turistas en su propia ciudad. Visitaron el Prado y se perdieron entre los Goyas y los Velázquez. Comieron churros con chocolate en San Ginés, manchándose los dedos y riéndose como niños. Fueron al rastro un domingo temprano, rebuscando entre antigüedades y libros viejos, y Alejandro le compró una primera edición de Fortunata y Jacinta solo porque vio cómo los ojos de Lucía se iluminaban al encontrarla. Cada salida era una revelación. Lucía descubría facetas de Alejandro que nunca había imaginado. Tenía un sentido del humor seco que la hacía reír cuando menos lo esperaba. Sabía muchísimo sobre historia y le contaba anécdotas fascinantes sobre los edificios antiguos de Madrid. Generoso con los vendedores ambulantes y los niños de la calle, dándoles propinas grandes cuando pensaba que Lucía no estaba mirando, y Alejandro la descubría a ella también, su inteligencia aguda que se revelaba en sus comentarios sobre arte y literatura, su compasión cuando veía a alguien necesitado, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cosas que amaba, transformando su rostro de bonito a absolutamente radiante. Empezaron a tocar. Pequeños toques al principio, casi accidentales. La mano de él en su espalda al guiarla entre multitudes. Sus dedos rozándose cuando él le pasaba una taza de café. Su hombro contra el de ella cuando se sentaban juntos en el sofá a escuchar música. Y cada toque dejaba una huella, como piedras lanzadas a un estanque, creando ondas que se expandían mucho después de que el contacto físico terminara. Una noche de junio, calurosa y sin viento, estaban en el jardín después de la cena. Lucía estaba recostada en una tumbona, mirando las estrellas que apenas se veían por las luces de la ciudad, y Alejandro estaba sentado cerca, fumando un cigarrillo, algo que hacía rara vez. ¿En qué piensas?, preguntó ella suavemente. Alejandro exhaló el humo despacio, mirándolo disiparse en el aire nocturno. En esto, en nosotros, en cómo todo cambió sin que me diera cuenta. ¿Algo bueno o malo? Él la miró, y en la oscuridad Lucía apenas podía distinguir sus facciones, pero sentía el peso de su mirada. Bueno, respondió finalmente, definitivamente bueno, para mí también, Lucía, comenzó él, y había algo en su voz, una tensión, una vulnerabilidad que hizo que ella se incorporara en la tumbona, dándole toda su atención. Sí, yo no sé cómo decir esto, no soy bueno con las palabras, puedes intentarlo. Alejandro apagó el cigarrillo en el cenicero y se pasó una mano por el cabello, ese gesto nervioso que Lucía ya conocía tan bien. Me di cuenta, dijo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, de que ya no pienso en ti como en la hija de los Morales. Ya no pienso en este matrimonio como una obligación o una carga. Lucía sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Cómo piensas en mí entonces? Como en Lucía, solo Lucía, una mujer que es inteligente y amable y más fuerte de lo que ella misma cree, una mujer que está haciendo que esta casa se sienta como un hogar por primera vez en mi vida, una mujer que se detuvo, buscando palabras que parecían escapársele, una mujer que lo animó Lucía suavemente, una mujer de quien me estoy enamorando, soltó finalmente, y las palabras cayeron entre ellos como bombas, transformando todo. Lucía dejó de respirar. Quedó inmóvil, mirándolo, sin saber si había escuchado correctamente. ¿Qué? Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló frente a la tumbona, tomando las manos de Lucía entre las suyas. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, sé que este matrimonio fue una imposición, que tú nunca me elegiste, pero Lucía, durante estos últimos meses he llegado a conocerte, a admirarte, y lo que siento ahora, no tiene nada que ver con nuestras familias o con deudas o con obligaciones, es real. Tan real que me asusta. Lucía sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. No sabía qué sentir, alegría, terror, confusión, todo mezclado en un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. No espero que sientas lo mismo, continuó Alejandro,
apretando sus manos suavemente. Solo necesitaba que lo supieras, que para mí, esto ya no es un matrimonio de conveniencia, es real. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Lucía, luego otra. Alejandro levantó una mano y las limpió suavemente con el pulgar, un gesto tan tierno que hizo que más lágrimas vinieran. No llores, susurró, por favor, no llores, no son lágrimas tristes, logró decir Lucía con voz temblorosa, es solo que, yo también he estado sintiendo algo, no sé si es amor aún, no estoy segura de saber cómo se siente el amor real, pero cuando estoy contigo, cuando me miras como me estás mirando ahora, siento que tal vez podría ser feliz. Tal vez esto que comenzó como una pesadilla podría convertirse en algo hermoso. Alejandro sonrió, y era una sonrisa llena de alivio y esperanza. Entonces podríamos intentar esto de verdad, sí, susurró Lucía, sí, intentémoslo. Él se inclinó hacia adelante, y Lucía pensó que la besaría, pero en cambio apoyó su frente contra la de ella, un contacto íntimo que de alguna manera era más significativo que un beso. Permanecieron así durante largos momentos, respirando el mismo aire, sintiendo los latidos del corazón del otro. Cuando finalmente se separaron, Alejandro se puso de pie y le ofreció su mano. Ven, dijo suavemente. ¿A dónde? A cualquier parte, a todas partes. Ya no importa mientras estemos juntos. Lucía tomó su mano y se levantó. Caminaron juntos hacia la casa, y por primera vez desde que se casaron, subieron las escaleras juntos, sus dedos entrelazados, sin soltarse. Al llegar al pasillo de las habitaciones, se detuvieron. Lucía miraba la puerta de su habitación, luego a Alejandro, con una pregunta silenciosa en sus ojos. Solo si tú quieres, dijo él suavemente, no hay prisa, tenemos toda la vida. Pero Lucía se dio cuenta de que sí quería. Después de meses de matrimonio sin intimidad, después de todo el camino que habían recorrido desde enemigos hasta esto, lo que fuera que esto era, ella quería estar con él, quería conocerlo de esa manera también. Quedo contigo, susurró. Los ojos de Alejandro se oscurecieron, se intensificaron. ¿Estás segura? Estoy segura. Él abrió la puerta de la habitación principal, la que había sido solo de Lucía durante tanto tiempo, y entraron juntos. Alejandro cerró la puerta suavemente detrás de ellos, y en la oscuridad de la habitación, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas, finalmente se besaron. No fue como el beso frío de la boda. Fue lento, exploratorio, lleno de una ternura que Lucía no sabía que era posible. Los labios de Alejandro eran suaves contra los suyos, moviéndose con una delicadeza que contrastaba con su tamaño y su fuerza. Lucía sintió como sus rodillas se debilitaban, como todo su cuerpo se inclinaba hacia él, buscando más de ese contacto que la hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado. Las manos subieron hasta los hombros de Alejandro, sintiendo los músculos tensos bajo la tela de su camisa. Las manos de él estaban en su cintura, luego en su espalda, presionándola contra él hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Cuando finalmente se separaron para respirar, ambos estaban temblando. Lucía, susurró Alejandro contra sus labios, y su nombre en su voz sonaba como una oración. Estoy aquí, respondió él. Estoy aquí contigo. Y esa noche, finalmente, consumaron su matrimonio. No fue una obligación o un deber, fue una elección, una declaración, fue el comienzo real de algo que llevaba meses gestándose en silencios y miradas y pequeños gestos de amabilidad. Fue el comienzo de su amor verdadero. Cuando Lucía despertó a la mañana siguiente, la luz del sol entraba en rayas doradas a través de las cortinas. Estaba acurrucada contra el pecho de Alejandro, su cabeza descansando en el hueco de su hombro, su brazo rodeándola protectoramente. Podía oír los latidos firmes de su corazón, sentir el subir y bajar rítmico de su respiración. Se permitió quedarse así durante largos minutos, disfrutando de este momento de paz perfecta. No pensó en el pasado,
en cómo habían llegado aquí. Solo existió en el presente, en la calidez de su abrazo, en la sensación de seguridad que nunca había experimentado antes. Alejandro se despertó despacio, y cuando sintió que ella estaba despierta, apretó su abrazo suavemente. Buenos días, dijo con voz ronca de sueño. Buenos días. ¿Dormiste bien? Mejor que nunca. Él besó su cabello. Un gesto simple pero cargado de afecto. Yo también. Se quedaron en la cama más tiempo del habitual. Hablaron de cosas sin importancia y de cosas profundas. Hicieron planes para el futuro inmediato, una escapada a la costa, tal vez, redecoraciones adicionales de la casa, la posibilidad de que Alejandro tomara clases nocturnas de arquitectura, solo por placer. Todo había cambiado. Sin embargo, en cierta forma, nada había cambiado. Seguían siendo las mismas personas, atrapadas en las mismas circunstancias, pero ahora enfrentaban esas circunstancias juntos, como equipo, como socios, como algo que estaba comenzando a parecerse al amor verdadero. Los meses de verano pasaron en una neblina de felicidad que Lucía nunca había imaginado posible. Madrid se vació con el calor de agosto, pero ellos se quedaron, disfrutando de la ciudad vacía, de las calles que parecían solo para ellos. Iban al cine en las tardes calurosas, buscaban refugio en las iglesias frescas y silenciosas, cenaban en terrazas pequeñas donde nadie los conocía y podían ser simplemente Lucía y Alejandro, no los Ferrer con todo el peso que ese apellido conllevaba. Alejandro comenzó a llegar más temprano del trabajo, a veces incluso tomándose tardes libres completas, algo que habría sido impensable antes. Su padre se quejaba, pero Alejandro había comenzado a establecer límites, a defender su derecho a tener una vida más allá del negocio. Y Lucía floreció. Con el apoyo de Alejandro, comenzó a escribir de nuevo, llenando cuadernos con historias y poemas que él leía con interés genuino. Hizo clases de italiano con una profesora que venía 2 veces por semana. Hizo amistad con algunas vecinas, mujeres de su edad que también navegaban los desafíos de ser esposas jóvenes en una sociedad cambiante. Pero no todo era perfecto, nunca lo es. En septiembre, cuando el calor comenzaba a ceder y Madrid volvía a llenarse de gente regresando de sus vacaciones, surgió el primer problema real. Don Ricardo convocó una cena familiar. Una orden más que una invitación, y tanto Alejandro como Lucía sabían que no podían negarse. Fueron con aprensión, Lucía especialmente, porque don Ricardo nunca había sido cálido con ella, siempre tratándola como lo que era en su mente, una adquisición, una pieza en su colección de símbolos de estatus. La cena fue tensa desde el principio. Elvira, la segunda esposa de don Ricardo que había llegado 5 años después de que muriera la madre de Alejandro, era una mujer fría que hablaba poco y observaba mucho. Los otros invitados eran principalmente socios de negocios y sus esposas, todos mayores, todos juzgando. Durante la cena, don Ricardo dominó la conversación como siempre hacía. Habló de política, de negocios, de las oportunidades que la Nueva España ofrecía a hombres con visión. Luego, entre el plato principal y el postre, dejó caer la bomba. Alejandro, he estado pensando, dijo, limpiándose la boca con su servilleta, es hora de expandir el negocio a Barcelona. Quiero que te mudes allá por 6 meses, tal vez 1 año, para supervisar el establecimiento de las nuevas oficinas. Lucía sintió como Alejandro se tensaba a su lado. ¿Mudarme?, respondió, manteniendo su voz cuidadosamente neutral. Sí, es una oportunidad excelente. Barcelona está creciendo rápidamente y necesitamos presencia allí antes de que otros se adelanten. No puedo mudarme a Barcelona por 1 año, padre. ¿Por qué no? Los ojos de don Ricardo se entrecerraron peligrosamente. Porque mi vida está aquí. Mi esposa es aquí. Tu esposa puede ir contigo, o quedarse, como prefieras. Los negocios son más importantes. Lucía vio cómo la mandíbula de Alejandro se apretaba, como sus nudillos se ponían blancos al apretar el tenedor. No voy a ir,
con voz firme. Silencio cayó sobre la mesa. Todos los invitados dejaron de fingir que no estaban escuchando y miraron abiertamente la confrontación. «Perdona», don Ricardo dejó su tenedor con un sonido metálico fuerte. «Dije que no voy a ir. Puedes enviar a alguien más, a Javier o a Miguel, pero yo me quedo en Madrid». ¿Desde cuándo tú decides qué harás y qué no? Desde que me di cuenta de que hay más en la vida que solo trabajo y dinero. Alejandro se puso de pie, y su altura le daba una presencia imponente. He pasado toda mi vida haciendo lo que tú querías. Estudié lo que tú elegiste. Trabajo donde tú mandas. Me casé cuando tú lo ordenaste. Pero esto es suficiente. Mi matrimonio, mi vida con Lucía, es lo único que realmente me pertenece, y no voy a sacrificarlo por 6 meses más de beneficios para ti. Don Ricardo se puso de pie también, su cara enrojeciendo de ira. Malagradecido, todo lo que tienes es gracias a mí. Esta empresa, tu casa, incluso esa esposa tuya a la que tanto defiendes. Morales no tenían nada. Te hice un favor casándote con ella. No fue un favor, respondió Alejandro con voz peligrosamente baja. Fue una compra. Compraste su apellido y su silencio, pero no compraste su alma, y definitivamente no compraste la mía. Lucía se puso de pie y tomó la mano de Alejandro, apretándola fuerte. Estaba temblando, tanto de ira como de orgullo por este hombre que finalmente estaba defendiéndola a ella. Nos vamos, dijo Alejandro. Gracias por la cena. Sales por esa puerta, amenazó don Ricardo. No esperes que sea fácil en la oficina. Puedo hacerte la vida muy difícil. Hazlo, respondió Alejandro, pero ya no tendrás el control total sobre mi vida. Salieron de la casa bajo la mirada atónita de los invitados. Doña Elvira tenía una pequeña sonrisa en los labios, como si hubiera esperado esto, y tal vez lo había esperado. Tal vez había visto desde el principio que este enfrentamiento era inevitable. Coche, camino a casa, ninguno habló durante largos minutos. Lucía seguía sosteniendo la mano de Alejandro, sintiendo como él temblaba con la adrenalina de la confrontación. Lamento que hayas tenido que presenciar eso, dijo finalmente. No lamentes nada. Lo que hiciste allí, Alejandro, fue increíble. Él la miró con ojos vulnerables. ¿No estás molesta por lo que dijo de ti, de tu familia? Estoy orgullosa de ti. Nunca me ha defendido así. Alejandro detuvo el coche a un lado de la carretera, en una calle oscura lejos de las miradas curiosas. Se giró hacia ella y la tomó por los hombros. Lucía, quiero que entiendas algo. No me importa lo que mi padre diga o piense. No me importa cómo comenzó esto entre nosotros. Lo que importa es esto, lo que tenemos ahora, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi padre, lo destruya. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía, pero esta vez definitivamente no eran lágrimas tristes. También lo protegeré, prometió. Lo que tenemos. Él la besó, profundo y desesperado, y Lucía le devolvió el beso con la misma intensidad, vertiendo en él todos sus sentimientos, toda su gratitud, todo su amor que finalmente estaba dispuesta a admitir. Cuando llegaron a casa esa noche, hicieron el amor con una urgencia que no habían tenido antes, como si necesitaran reafirmar su conexión, probar que nadie podía separarlos. Pues, acurrucados juntos en la oscuridad, Alejandro le susurró al oído las palabras que había estado conteniendo durante meses. Te amo, Lucía. Sé que esto comenzó mal, no elegimos esto, pero te amo, con cada parte de mí. Te amo. Lucía sintió como algo se expandía en su pecho, algo cálido y brillante y absolutamente aterrador en su intensidad. Yo también te amo, susurró de vuelta. Ni siquiera sé cuándo sucedió, pero te amo. Pasaron de nuevo, sellando estas confesiones, y Lucía sintió que finalmente, había encontrado su lugar en el mundo, no en una casa lujosa o en un apellido antiguo o en las expectativas de la sociedad, sino aquí, en los brazos de este hombre que la había empezado siendo su enemigo y se había convertido en su hogar.
Los meses que siguieron no fueron fáciles. Ricardo cumplió su amenaza, haciendo el trabajo de Alejandro más difícil, asignándole los proyectos menos deseables, criticando cada decisión que tomaba, pero Alejandro aguantó, apoyado por Lucía en casa, por su amor que era ahora una fuerza tangible que lo sostenía. Y algo curioso sucedió. Mientras don Ricardo intentaba castigar a su hijo, los otros empleados de la empresa comenzaron a ver a Alejandro de manera diferente, no como el heredero mimado que había tenido todo servido, sino como alguien que se defendía, que valoraba algo más que el dinero y el poder. Su respeto por él creció. Eventualmente, don Ricardo se dio cuenta de que su estrategia estaba fracasando. No estaba quebrando a Alejandro, lo estaba fortaleciendo, y de mala gana, con la arrogancia herida pero intacta, comenzó a retroceder, a darle a su hijo más autonomía, más respeto. Para Lucía, este periodo fue de descubrimiento. Descubrió que era más fuerte de lo que pensaba, que podía soportar la desaprobación de don Ricardo sin desmoronarse, que podía ser el apoyo de Alejandro tanto como él era el suyo, que el amor verdadero no era solo romance y gestos grandes, sino esto, estar presente en los días difíciles, sostener la mano del otro cuando el mundo parecía hostil, elegirse mutuamente una y otra vez. Madre visitó una tarde de noviembre, cuando las hojas de los árboles del jardín habían tomado tonos dorados y rojos. Doña Carmen se veía mejor que en años, más relajada, sin el peso constante de la preocupación financiera que la había aplastado durante tanto tiempo. «Te ves feliz, hija», observó mientras tomaban té en el salón. «Lo soy, mamá, de verdad lo soy». Doña Carmen tomó la mano de Lucía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lamento tanto lo que tuve que hacer. Darte así, sin darte opción». «Mamá». «No», la interrumpió Lucía suavemente. «No te arrepientas». «Sí, fue difícil al principio, pero ahora no cambiaría nada. Alejandro es mi hogar». Su madre sonrió a través de las lágrimas. ¿Quién lo hubiera pensado? Que algo que comenzó tan mal pudiera terminar tan bien. Nadie, admitió Lucía, absolutamente nadie. Navidad llegó con sus luces y sus tradiciones. La primera Navidad de Lucía como mujer casada, y estaba decidida a crear sus propias tradiciones con Alejandro. Decoraron juntos el árbol, riendo mientras discutían dónde debía ir cada adorno. Prepararon una cena íntima en casa, rechazando las invitaciones de ambas familias. El regalo de Alejandro para Lucía fue una máquina de escribir nueva, elegante y pesada, con un juego de papel de alta calidad. «¿Para qué escribas tus historias?», dijo. «Quiero leer todo lo que escribas». El regalo de Lucía para Alejandro fue un juego de instrumentos de dibujo arquitectónico, hermosos y caros, guardados en un estuche de cuero. «Para que nunca dejes de soñar», le dijo, «incluso si esos sueños solo viven en papel». Alejandro la abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar, y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Una noche, después de la cena y el intercambio de regalos, se sentaron juntos en el sofá con solo las luces del árbol de Navidad iluminando la habitación. Lucía estaba acurrucada contra Alejandro, su cabeza en su hombro, sus dedos entrelazados. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En cómo la vida es extraña. Hace un año en este momento, éramos miserables. Yo te odiaba o pensaba que te odiaba. Tú definitivamente me odiabas a mí». Lucía rió suavemente. «No te odiaba la situación. Una diferencia muy sutil, tal vez». Se movió para poder mirarlo a los ojos. «Pero ahora cuando pienso en el futuro, no siento mi esperanza, y eso es gracias a ti, no es gracias a mí, es gracias a nosotros, a que ambos decidimos intentarlo, a que elegimos darnos una oportunidad a pesar de cómo empezó todo». Tenía razón. Lucía lo sabía, no había sido solo uno de ellos quien había transformado este matrimonio. Habían sido ambos, dando pasos pequeños y valientes hacia el otro, eligiendo la compasión sobre el resentimiento,
la comprensión sobre el orgullo. Te amo, susurró, porque necesitaba decirlo de nuevo, necesitaba que él lo escuchara. Yo también te amo, más de lo que las palabras pueden expresar. Pasaron bajo las luces del árbol de Navidad, rodeados por la calidez de su hogar, de su amor, de la vida que habían construido juntos a partir de las ruinas de expectativas rotas y obligaciones impuestas. Y cuando finalmente subieron a su habitación esa noche, Lucía supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar. No era perfecto, todavía había desafíos, todavía habría momentos difíciles, pero tenían algo más valioso que la perfección. Tenían amor real, ganado a pulso, construido piedra hasta convertirse en algo sólido e inquebrantable. Los años que siguieron fueron buenos. Alejandro y Lucía construyeron una vida juntos que era verdaderamente suya, no dictada por sus familias o las expectativas sociales. Viajaron cuando pudieron, explorando España y eventualmente cruzando fronteras hacia Francia e Italia. Alejandro finalmente tomó clases de arquitectura y comenzó a diseñar edificios en su tiempo libre, algunos de los cuales eventualmente se construyeron cuando convenció a su padre de que sus ideas podían ser rentables. Lucía publicó su primer libro de cuentos bajo un seudónimo, algo modesto que vendió poco pero que le dio una satisfacción profunda. Comenzó a dar clases de literatura en una escuela para niñas de familias trabajadoras, encontrando propósito en enseñar a otras lo que ella misma había tenido que aprender tan tarde, que las mujeres podían ser más que esposas y madres, que podían tener ambiciones y sueños propios. Pero la alegría más grande llegó 3 años después de su boda, cuando Lucía descubrió que estaba embarazada. El embarazo fue difícil, con náuseas constantes y cansancio que la dejaba exhausta. Alejandro estuvo a su lado cada momento, sosteniéndole el cabello cuando vomitaba, leyéndole por las noches cuando estaba demasiado cansada para leer ella misma, masajeando sus pies hinchados al final de cada día. Su hija nació en una tarde de primavera, cuando los jazmines del jardín estaban en plena floración y su perfume dulce entraba por las ventanas abiertas del hospital. El parto fue largo y agotador, pero cuando finalmente escucharon ese primer llanto, fuerte y saludable, tanto Lucía como Alejandro lloraron. La llamaron Ana, por la madre de Alejandro que él apenas recordaba pero cuyo amor seguía guardando en algún rincón de su corazón. Ana María Ferrer Morales, un nombre que unía a ambas familias, ambas historias, en esta pequeña vida nueva que no cargaba con el peso del pasado sino con la promesa del futuro. Alejandro sostuvo a su hija por primera vez con manos temblorosas, este hombre grande y fuerte reducido a lágrimas por algo tan pequeño y frágil. Lucía los observaba desde la cama del hospital, agotada pero completa de una manera que nunca había experimentado. Es perfecta, susurró Alejandro, sin poder apartar los ojos de la carita arrugada de su hija. Es absolutamente perfecta, como nosotros, respondió Lucía con una sonrisa cansada. Alejandro levantó la vista hacia ella, confundido. Perfectos para el otro, imperfectos de todas las demás maneras, pero perfectos juntos. Él se acercó a la cama, con Ana aún en sus brazos, y besó la frente de Lucía con una ternura infinita. Tienes razón, no siempre, protestó ella débilmente, solo la mayoría del tiempo. Rieron suavemente, conscientes del bebé dormido entre ellos, y en ese momento, en esa habitación de hospital con el olor a antiséptico y flores, eran una familia completa, no por obligación, por deber, sino por elección, por amor, por todos los días en que habían elegido quedarse, elegido perdonar, elegido amar. La maternidad transformó a Lucía de maneras que no esperaba. Descubrió en sí misma reservas de paciencia y fuerza que no sabía que poseía. Las noches sin dormir, los llantos que parecían no tener fin, los miedos constantes de estar haciendo algo mal, se mezclaba con momentos de alegría tan pura que le dolía el pecho. Alejandro fue un padre presente de una manera que era rara en su círculo social.
Se levantaba para los cambios de pañal en medio de la noche, cargaba a Ana durante horas cuando tenía cólicos, caminando por la casa cantándole canciones desafinadas que de alguna manera la calmaban. Se negaba a viajar por trabajo si significaba perderse momentos importantes. Don Ricardo no entendía este comportamiento. Intentó convencer a Alejandro de que contrataran más niñeras, que delegaran más. Alejandro se mantuvo firme. Esta es mi familia, le dijo a su padre, y no voy a perderme su infancia porque tú pienses que un hombre no debe cambiar pañales. Doña Carmen, por otro lado, florecía en su papel de abuela, visitaba constantemente, traía regalos que Lucía insistía no eran necesarios, se sentaba durante horas meciendo a su nieta mientras le contaba historias de cuando Lucía era bebé. Una tarde, mientras tomaban té y Ana dormía en su cuna, doña Carmen tomó la mano de su hija. Hice lo correcto, dijo suavemente, y no era una pregunta sino una afirmación que necesitaba hacer. Al casarte con Alejandro, sé que fue difícil, sé que me odiaste durante mucho tiempo, pero mira lo que tienes ahora. Lucía miró a su madre, a esta mujer que había tomado decisiones imposibles en circunstancias desesperadas. No fue fácil, mamá, pero sí. Mira lo que tengo ahora, una familia, un hogar, amor real. ¿Me perdonas entonces? No hay nada que perdonar. Hiciste lo que tenías que hacer. Yo encontré mi camino hacia algo hermoso, incluso si el comienzo fue doloroso. Las dos mujeres se abrazaron, sanando heridas que habían estado abiertas durante años, cerrando círculos que necesitaban cerrarse. Ana creció rápido, como crecen todos los niños, en un abrir y cerrar de ojos, transformándose de bebé a niña pequeña. Era curiosa y vivaz, con los ojos verdes de su padre y el cabello oscuro de su madre. Adoraba a ambos padres por igual, pero tenía una conexión especial con Alejandro, quien la dejaba ayudarlo con sus dibujos arquitectónicos, dándole sus propios papeles y lápices para que creara sus propios edificios imaginarios. Los domingos por la mañana se convirtieron en sagrados. Los tres se quedaban en la cama grande, Ana entre sus padres, y leían cuentos o simplemente hablaban de todo y nada. Momentos simples, sin nada extraordinario, pero eran los momentos que ambos Lucía y Alejandro atesoraban más que cualquier otra cosa. Una noche, cuando Ana tenía ya 3 años y estaba profundamente dormida en su habitación decorada con murales que Alejandro había pintado él mismo, Lucía y Alejandro estaban en su cama, ella leyendo y él revisando unos planos. ¿Te acuerdas de nuestra boda?, preguntó Lucía de repente, bajando su libro. Alejandro dejó los planos a un lado y la miró. ¿Podría olvidarla? Fue uno de los días más tristes de mi vida. Y mírate ahora, dijo ella con una sonrisa, casado con tu enemiga, mi enemiga favorita, corrigió él, acercándose para besarla. Aunque ya no eres mi enemiga, eres mi mejor amiga, mi esposa, la madre de mi hija, mi todo. ¿Qué cursi te has vuelto?, se burló Lucía, pero sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Es tu culpa, me ablandaste, alguien tenía que hacerlo. Besaron. Un beso largo y lento que hablaba de años de conocerse, de amarse, de construir algo sólido sobre cimientos que inicialmente parecían imposibles. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella, ese gesto que se había convertido en su favorito. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo él, que nuestros padres pensaron que nos estaban obligando a algo terrible, y terminaron dándonos el regalo más grande, el uno al otro, sí, aunque ellos nunca lo sabrán. Entenderán que lo que intentaron usar como transacción se convirtió en amor verdadero. Tal vez sea mejor así. Dejemos que piensen que tuvieron el control. Nosotros sabemos la verdad. Alejandro rió suavemente. Siempre tan sabia, solo a veces, corrigió ella. Como tú. Se acomodaron bajo las sábanas, con Lucía acurrucada en su posición favorita contra el pecho de Alejandro, escuchando los latidos constantes de su corazón, ese sonido que se había convertido en su canción de cuna. Amo,
susurró él en la oscuridad. Yo también te amo. Y se durmieron así, entrelazados. Dos personas que habían comenzado como extraños, se habían convertido en enemigos, luego en amigos y finalmente en amantes. Dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no siempre llega de manera romántica, a veces llega disfrazado de obligación, de necesidad, de circunstancias fuera de control. Si tienes la valentía de darle una oportunidad, de elegirlo día tras día incluso cuando es difícil, puede transformarse en algo más hermoso de lo que jamás soñaste. Los años continuaron pasando. Ana creció y vino un hijo. Luego otro. La casa de Chamartín se llenó de risas y juegos y el caos hermoso de una familia grande y amada. Alejandro eventualmente tomó el control completo de la empresa cuando don Ricardo se retiró, y bajo su dirección, la transformó, haciéndola no solo rentable sino también ética, cuidadosa con sus empleados, consciente de su impacto en la sociedad. Lucía publicó más libros, algunos bajo su seudónimo, otros bajo su nombre real. Convirtió en una voz respetada en los círculos literarios de Madrid, conocida por sus historias sobre mujeres fuertes navegando un mundo que constantemente intentaba limitarlas. Pero su mayor logro, el que nunca puso en un currículum pero que ella valoraba más, escuela que fundó para niñas de familias trabajadoras, donde enseñaban no solo letras y números sino también a soñar, a creer que podían ser más de lo que la sociedad esperaba de ellas. Ricardo murió cuando Ana tenía 10 años. Fue un funeral grande, con toda la sociedad madrileña presente. Alejandro lloró, no por el padre que fue, sino por el padre que podría haber sido si hubiera elegido el amor sobre el poder. Lucía estuvo a su lado, sosteniendo su mano, ofreciéndole la fuerza silenciosa que había aprendido a dar durante todos estos años juntos. Carmen vivió para conocer a sus 5 nietos, y murió pacíficamente en su sueño una noche de invierno, con una sonrisa en los labios. En su funeral, Lucía leyó un poema que había escrito sobre perdón, sobre madres e hijas, sobre las decisiones imposibles que las mujeres se ven obligadas a tomar en un mundo que no fue hecho pensando en ellas. La vida continuó, con sus alegrías y sus dolores, sus victorias y sus pérdidas, sus momentos de conexión profunda y sus días ordinarios que, acumulados, forman una vida bien vivida. 30 años después de esa boda fría en la iglesia de San Jerónimo el Real, Lucía y Alejandro estaban en el jardín de una casa nueva, más pequeña que la de Chamartín, en las afueras de Madrid, rodeada de árboles y silencio. Han vendido la casa grande cuando los niños se fueron, buscando algo más manejable, más íntimo, más suyo. Era una tarde de otoño, con ese tipo de luz dorada que hace que todo parezca tocado por magia. Estaban sentados en el porche, Lucía con su cabello ahora completamente gris recogido en un moño suelto, Alejandro con arrugas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de años de sonrisas. Las manos estaban entrelazadas, como siempre, ese contacto constante que se había convertido en su idioma silencioso. ¿Sabes qué?, dijo Alejandro, rompiendo un silencio cómodo. Nunca te dije adecuadamente que te amaba, no en ese entonces. Pasaron meses antes de que pudiera decirlo en voz alta. Lucía lo miró con ojos aún brillantes a pesar de los años. No necesitaba palabras. Lo supe antes de que lo dijeras. ¿Cómo? Por la manera en que me mirabas cuando pensabas que no me daba cuenta. Cómo me traías el té exactamente como me gustaba sin que te lo pidiera. Por cómo apartabas ese mechón de cabello de mi cara cuando leía. Por 1000 pequeñas cosas que hiciste antes de que pudieras decir las palabras. Alejandro sonrió, apretando su mano suavemente. ¿Y tú, cuándo supiste que me amabas? Lucía pensó durante un momento, mirando hacia el jardín donde las hojas caían lentamente, bailando en el viento antes de posarse en el suelo. No fue un momento específico, fue una acumulación. Cuando me cuidaste cuando estuve enferma.
Fue cuando defendiste nuestro matrimonio frente a tu padre. Fue en todas esas cenas silenciosas donde lentamente dejaron de ser incómodas. Fue cuando te vi con nuestra hija por primera vez y supe que este hombre que comenzó siendo mi enemigo, era el único hombre con quien quería criar una familia. Fue un camino largo, observó Alejandro. Los mejores amores son así, no llegan en un rayo. En despacio, como árboles, con raíces profundas que los mantienen firmes cuando vienen las tormentas. Hemos tenido nuestras tormentas, sí, pero siempre las enfrentamos juntos. Siempre. Se quedaron en silencio otra vez. Pero era ese tipo de silencio que solo dos personas que se han conocido durante décadas pueden compartir. Un silencio lleno, repleto de memorias y comprensión, de amor que ya no necesita ser declarado constantemente porque está presente en cada respiración, en cada momento. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Desde adentro de la casa llegaba el sonido del reloj de pie que habían traído de la casa de la madre de Lucía, marcando el tiempo con su tic-tac constante. Pronto llegarían algunos de sus hijos con sus familias para la cena dominical que se había convertido en tradición. Habría risas y ruido y el caos hermoso de una familia grande y unida. Pero por ahora, en este momento suspendido entre el día y la noche, solo eran ellos dos. Lucía y Alejandro, dos personas que el destino y la necesidad habían unido, dos personas que habían elegido transformar esa unión forzada en amor verdadero, dos personas que habían aprendido que el amor más duradero no es el que llega fácil, sino el que se construye día. Elección, perdón. Alejandro levantó la mano de Lucía y la besó suavemente, labios rozando sus nudillos arrugados con la misma ternura con que lo había hecho 30 años atrás. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por darme una oportunidad, por ver más allá del apellido y el resentimiento, por elegirme incluso cuando no tenías que hacerlo. Lucía sonrió, y en esa sonrisa estaba toda la sabiduría de una vida bien vivida, de decisiones difíciles que resultaron ser las correctas, de un amor que creció en el lugar menos esperado. Tú también me elegiste, cada día, me elegiste, y eso lo cambió todo. Se acercó y lo besó, un beso suave y dulce que sabía a todos los años que habían compartido, a todas las tormentas que habían capotado juntos, a todos los momentos de alegría y dolor que habían entrelazado sus vidas de manera indisoluble. Cuando se separaron, el sol ya se había puesto completamente, dejando solo un resplandor suave en el horizonte. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscureciéndose. El porche de esa casa pequeña a las afueras de Madrid. Dos personas que habían comenzado como enemigos se sostuvieron el uno al otro, mirando hacia el futuro que aún les quedaba, agradecidos por el pasado que habían construido juntos, porque al final, esa era la verdad que habían aprendido: el amor verdadero no siempre es romántico, no siempre llega con violines y promesas eternas, a veces llega disfrazado de algo mucho más difícil, mucho más complicado. Llega como un desafío, como una obligación, como algo que debes trabajar para transformar en algo hermoso, y cuando tienes el coraje de hacer ese trabajo, cuando eliges ver a la persona real más allá de las circunstancias, cuando optas por la compasión sobre el resentimiento, por el perdón sobre el orgullo, por el amor sobre el odio, entonces algo mágico puede suceder. Dos enemigos pueden convertirse en amantes. Un matrimonio forzado puede transformarse en una unión elegida. El dolor del principio puede dar paso a décadas de felicidad que nunca habrías encontrado si las cosas hubieran sido fáciles desde el comienzo. Lucía descansó su cabeza en el hombro de Alejandro, sintiendo el calor familiar de su cuerpo, escuchando su respiración constante que después de todos estos años seguía siendo su sonido favorito. Abrió los ojos y sonrió, pensando en la chica asustada que había sido en esa boda hace tanto tiempo,
en como nunca podría haber imaginado que ese día terrible sería el comienzo de la historia de amor más hermosa de su vida. El amor que no se grita, pensó, recordando una frase que había leído una vez, es el que más perdura. Y tenía razón, nunca habían sido de grandes declaraciones o gestos dramáticos. El amor había sido construido en silencios cómodos, en manos sostenidas bajo la mesa, en miradas compartidas que decían más que 1000 palabras, en la decisión diaria de elegirse el uno al otro, incluso, especialmente cuando era difícil. Su secreto. Ese era el regalo que habían encontrado en las ruinas de lo que había sido un inicio terrible. Habían aprendido que el amor verdadero no es pasión ciega o romance de cuentos de hadas. Es compañerismo, es respeto. La decisión consciente de ver lo mejor en la otra persona, de perdonar sus fallos, de celebrar sus victorias, de sostenerla cuando cae. Es elegir quedarse, día tras día, año tras año, incluso cuando y especialmente cuando la vida se pone difícil. Es esto, este momento, en un porche al atardecer, dos personas mayores sosteniendo manos arrugadas. Necesidad de palabras porque todo lo importante ya ha sido dicho, ha sido vivido, ha sido probado a través de décadas de elecciones consistentes de amarse el uno al otro. Las luces de un coche iluminaron el camino de entrada. Los nietos habían llegado, sus voces alegres llegando hasta el porche, rompiendo el momento íntimo pero trayendo una alegría de la familia, del legado, de saber que el amor que habían construido continuaría más allá de ellos en estos niños y nietos que nunca conocerían el dolor, de matrimonios forzados, que nunca entenderían cómo había sido empezar odiándose. Lo que conocerían sería la historia de amor de sus abuelos, romantizada con el tiempo, suavizada por los años, contada como un cuento de hadas sobre dos personas que se conocieron y se enamoraron. Y eso estaba bien, dejemos que tengan esa versión, pensó Lucía, la verdad más complicada, más dolorosa, más hermosa por su dificultad, esa la guardarían ellos dos en sus corazones. Alejandro se puso de pie, ofreciéndole su mano como había hecho miles de veces a lo largo de los años. Dijo con una sonrisa, nuestra familia nos espera. Lucía tomó su mano y se levantó, sintiendo el familiar dolor en sus rodillas que venía con la edad. Caminaron juntos hacia la puerta, hacia el ruido y la luz y el amor que los esperaba dentro. Pero antes de entrar, se detuvo y miró hacia atrás una última vez, hacia el jardín oscureciéndose, hacia el cielo lleno de estrellas. Gracias, susurró, sin saber muy bien a quién le hablaba, al destino, tal vez, a Dios, al universo, todas las fuerzas que habían conspirado para traerla aquí, a este momento, a esta vida que nunca habría elegido pero que ahora no cambiaría por nada en el mundo. Alejandro apretó su mano, entendiendo sin necesidad de explicaciones, como siempre hacía. Juntos cruzaron el umbral, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos, dejando afuera la noche y llevando con ellos todo lo que importaba, el amor que habían construido piedra por piedra, silencio, elección por elección. Así, en una casa pequeña a las afueras de Madrid, una historia que había comenzado con dolor y resentimiento, que había crecido a través de silencios y pequeños gestos de bondad, que se había transformado en amor verdadero a través de años de elecciones conscientes, continuaba, no con final, porque las mejores historias nunca terminan realmente, sino que continúan en las generaciones que vienen después, en las lecciones aprendidas, en el amor que se pasa de padres a hijos. Los corazones de dos personas que habían aprendido que el amor más profundo no es el que llega fácil, sino el que se gana con cada amanecer compartido, con cada tormenta enfrentada juntos, con cada silencio que dice más que 1000 palabras. El amor que no se grita, es el que más perdura. Destino y redención. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer que incluso los comienzos más difíciles pueden transformarse en finales hermosos, regálanos tu like y compártela con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para elegir el amor, porque al final,
Todos merecemos una segunda oportunidad para escribir nuestra propia historia. Suscríbete para más historias de amor, perdón y redención que te recordarán que el corazón humano tiene una capacidad infinita para transformar el dolor en belleza.